Pues la parte que nos toca desarrollar es el manejo oportuno de la hipertensión crónica y la crisis hipertensiva. Hacemos destacar la parte de manejo oportuno porque todos nosotros los que atendemos mujeres embarazadas sabemos lo que ocurre cuando nos llega una paciente que ya convulsionó o que está en coma y el corre-corre y al final muchas de estas pacientes fallecen porque se hizo un diagnóstico o llegamos tarde. Es importante tener pendiente que a pesar de los avances tecnológicos y del paso de los años, los trastornos hipertensivos del embarazo siguen siendo la segunda causa de muerte materna en el mundo y también tenemos el tema de las muertes fetales y perinatales. En este caso, la hipertensión crónica, nosotros sabemos que es el incremento sostenido de la tensión arterial y debemos tener pendiente que esto afecta el cerebro, afecta a los grandes vasos, afecta a la microcirculación, afecta a los riñones, el corazón y el cerebro. Y estamos hablando de hipertensión solamente. De tal manera que debería ser de interés sumo de cada uno de nosotros poder determinar con precisión si un paciente es o no es hipertenso. En la guía de la Sociedad Europea de Cardiología se nos invita a darle seguimiento a 3 grupos especiales de pacientes, pero en nuestro caso es el grupo de las embarazadas y quiero referirme al grupo de 18 a 40 años de edad. ¿Por qué razón? Porque ese grupo de 18 a 40 años de edad probablemente son pacientes que lleguen a nuestra consulta sin estar embarazadas y normalmente tal vez no le estamos prestando el debido cuidado para saber si son o no son hipertensas. Otro aspecto interesante es que con el deseo, con la intención de cuidarnos más y cuidar más a las pacientes, como ustedes pueden observar, las guías anteriormente en la parte de arriba se titulaban Guía sobre el manejo de la hipertensión arterial. Pero las guías para este año 2024 cambiaron y tienen como tema Guía sobre el manejo de la presión arterial elevada y la hipertensión, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es la presión arterial elevada y la otra cosa es la hipertensión. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros observamos esto, si nos fijamos en la columna de la... Si le doy al cosito aquí, ¿me da el puntero? Sí. Ah, ya lo encontré, sí. Chévere. Ahí, bien. Ey, así sí es bueno. Si ustedes observan, aquí está lo que es la presión arterial no elevada, que se considera personas que tienen una presión arterial por debajo de 120/70. Y se habla de hipertensión cuando tiene sobre 140/90. Pero tenemos aquí una franja de pacientes que tienen presión arterial elevada porque están por encima de esto y por debajo de esta. ¿Qué pasa con este segmento? Cuando usted encuentra una tensión arterial de esta característica, pues tiene que ponerle atención. Y una de las cosas, aunque parezca mentira, que se nos sigue insistiendo es si nosotros en el consultorio estamos tomando la presión realmente como debemos tomarla. Hay 8 parámetros que están descritos que se deben cumplir para tomar una tensión arterial. Y de hecho, para nosotros hacer un diagnóstico correcto, no solamente tenemos que tomar la tensión arterial en el consultorio y tomarla como debe de ser, pero resulta que existe dentro de la clasificación la hipertensión de bata blanca. Y usted no está seguro si esa persona tiene o no una tensión arterial elevada. Y por eso es que se estimula a que la persona también se tome
la autotoma o automedida de la presión arterial, porque si se la toma el paciente él mismo en su casa, tomando las características descritas, y tiene sobre 135/85, esa persona es hipertensa. Y un dato importante que tenemos que tomar en consideración con nuestros amigos los cardiólogos, en lo cual parece que nosotros mirando hacia atrás no somos tan exigentes, es en el uso de MAPA, medición ambulatoria de la presión arterial. Porque definitivamente estos pacientes hay que llegar a un diagnóstico. Y el MAPA te da la ventaja de que te da la presión arterial de día, las 24 horas de día y de noche. Esto nos permite establecer si realmente la persona es o no es hipertensa. Una vez visto ese tema, debemos tener pendiente el tema de la preeclampsia. ¿Por qué tenerlo pendiente? Porque la preeclampsia es una enfermedad multisistémica, compleja, y todos nosotros sabemos que esta patología tiene una disfunción orgánica materna, pero también tiene una disfunción útero-placentaria. Y cuando visualizamos los efectos de la preeclampsia, comparándolo con los efectos de la hipertensión, pues vamos a encontrar que la preeclampsia tiene impacto sobre el cerebro. Y eso tenemos que tenerlo nosotros pendiente. De hecho, la última paciente que manejamos de emergencia fue una paciente que llegó por cefalea y se pensó que era una cefalea postpunción, porque no había tenido, ya estaba en un puerperio quirúrgico, no había tenido elevación de la tensión arterial y lo que terminó siendo fue un trastorno reversible de la posterior, donde ya habían lesiones a nivel de la sustancia blanca. Todos nosotros sabemos cómo afecta la preeclampsia el sistema vascular y sobre todo el problema de la disfunción endotelial sistémica, que el edema pulmonar viene siendo una de las principales causas de muerte materna y que puede haber disfunción hepática grave, lesiones en los riñones y, ¿por qué no?, tener pendiente siempre lo que pasa a nivel de placenta, porque a nivel de placenta hay un desequilibrio angiogénico y el impacto también que tiene esto a nivel del bebé, porque tenemos que esto no causa sufrimiento fetal, restricción del crecimiento fetal, que es una de las entidades con la cual más cuidado tenemos. En conclusión, si usted mira aquí, simplemente pusimos una lista de las primeras 10 causas por las que se muere la gente por hipertensión y por qué se mueren las mujeres con preeclampsia, y podemos hacer un cruce de ellas. Entonces, ¿por qué hablamos de manejo oportuno? Bueno, si hablamos de manejo oportuno, tenemos que partir entonces por las siguientes definiciones para tenerlas ya claro, que todos no las sabemos. Hablamos de hipertensión arterial cuando tenemos sobre 140, 90 milímetros de mercurio. Hablamos de hipertensión severa cuando tiene sobre 160, sobre 110 milímetros de mercurio. Y tenemos que tener pendiente esto, el Doppler uterino patológico, o sea, el Doppler de la arteria uterina. Este dato es interesante porque todos nosotros reconocemos que la nutrición de la sangre que va de la madre hacia la placenta viene de la madre y entra a través de la arteria uterina. Y cuando ocurre que usted tiene una arteria uterina con esta característica, con un índice de pulsatilidad adecuado, usted sabe que esa paciente tiene menos probabilidades de complicarse, y cuando usted tiene un Doppler con esta característica, si a eso usted le suma los datos de riesgo materno, la tabla le va a decir y le va a seleccionar exactamente cuál es la paciente que necesita ser tratamiento. Otro aspecto importante es que nos quedamos entonces con hipertensión arterial crónica dentro de la clasificación y la hipertensión inducida por la gestación. Y en la hipertensión inducida por la gestación,
Nos bajamos acá a la parte de lo que es la preeclampsia, porque tenemos preeclampsia sin criterios de gravedad y con criterios de gravedad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, esto es importante, y aquí están los criterios de gravedad. Ahí están enumerados. ¿Por qué razón? Porque una paciente puede tener, muchas veces, no tener ni siquiera hipertensión. De hecho, hay una cantidad importante de alrededor de un 25% de las mujeres que hacen preeclampsia que no vamos a encontrar de inicio la presión arterial elevada. Por eso es que tenemos que estar detrás de ellas. Otro aspecto a tomar en consideración, además de estas definiciones, es lo que hoy en día todos deberíamos tener pendiente para lo que es la validez diagnóstica del ratio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, que como se presentó en la primera conferencia, pues tiene unos valores de corte de 38 sobre 85 y sobre 110, pero vamos a ver algunas aclaraciones porque el tema tenemos que revisarlo. Ahora, teniendo pendiente esto, nosotros sabemos que en nuestro medio, por ejemplo, este estudio anda costando como $110. No estoy tan convencido. Y eso da una dificultad para que la población se beneficie de este tipo de estudio. Por ejemplo, observen ustedes este dato. Esto es tomado de los protocolos del Barcelona Clinic, donde usted puede observar hipertensión gestacional, preeclampsia, pero usted observa que uno de los parámetros importantes para hacer la clasificación, en este caso, es que el ratio o la relación de los factores antiangiogénicos y angiogénicos esté por debajo de 38. Y esto con fines de seguimiento. Y hablamos de preeclampsia cuando ese ratio está por encima de 38. Entonces, esto nos ayuda a clasificar la hipertensión, nos ayuda a clasificar la preeclampsia y nos ayuda también a ver el pronóstico con la idea de intervenir antes de que llegue la catástrofe. Y entonces se presentan dos escenarios donde deberíamos siempre indicar estos estudios. El primero, cuando no tenemos hipertensión arterial, pero se presenta una de estas características. El paciente no tiene hipertensión, pero tiene el Doppler de las arterias uterinas alterado, o tiene cefalea, o tiene alteraciones visuales, o epigastralgia, o bajan la plaqueta sobre 100.000. Entonces, aunque la paciente no tenga hipertensión, la solución es medir los factores angiogénicos y antiangiogénicos. La otra situación que se va a presentar es cuando usted tiene una paciente que tiene algún signo como, por ejemplo, empeoramiento de la proteinura preexistente. Entonces, en ese momento, usted manda a hacer otra vez el ratio y de nuevo señalamos los cortes, los valores de corte. Ahora, observemos lo siguiente. En caso de hipertensión crónica, bueno, todos nosotros sabemos que los ginecólogos obstetras, lo que tenemos que dominar bien es esto. El uso de estos medicamentos, porque son los medicamentos de primera línea. El labetalol, la nifedipina, la hidralazina y la alfa-metildopa. Esos son los medicamentos que tenemos que saber. ¿Por qué tenemos que saberlo? Bueno, porque inmediatamente una paciente está embarazada y tiene una hipertensión, simplemente hay que cambiar los antihipertensivos que tenía por uno de estos. Otro aspecto a tomar en consideración importante en el manejo oportuno es si nosotros estamos teniendo pendiente que el tamizaje de las 11 a las 13.6 semanas debería ser universal. Debería ser universal.
no debería haber una sola paciente embarazada que no se haga este tamizaje, porque una de las cosas que se busca precisamente es saber si esa paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de hacernos una preeclampsia, sobre todo cuando combinamos este estudio con los factores de riesgo materno. El tener este control es que nos va a decir a nosotros si hubo una adecuada placentación, si los Doppler están normales y si vamos hacia un caso que podemos estar tranquilos, o si, por el contrario, vamos a estar frente a una situación que estamos identificando de manera temprana y que ya sabemos que va a terminar mal por alteraciones de los Doppler y que sabemos que vamos a terminar en un bebé de bajo peso o una restricción del crecimiento fetal y una mamá que probablemente termine en cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son las medidas generales que tomamos nosotros hoy en día aprobadas para el manejo en pacientes con hipertensión? Hay estudios que demuestran de manera clara que el ejercicio suave o moderado favorece a las pacientes. Pero también está demostrado que en mujeres con baja ingesta de calcio, el uso de 1 gramo de suplemento de calcio al día favorece y retarda la aparición de la preeclampsia. Y también tenemos pendiente el uso del ácido acetil salicílico. ¿Me pongo bonito? Ya. Gracias. Se recomienda también ácido acetil salicílico, dosis de 150 miligramos, antes de dormir. Aquí dice antes de la semana 16, pero antes habíamos nosotros señalado que el pesquisaje debió haberse realizado ¿a qué edad? Entre las 11 y las 13.6 semanas, o sea, a las 12 semanas. Y la aspirina no es cara. Aquí también tenemos un dato interesante, porque si usted tiene una paciente que es hipertensa, aunque no tenga una preeclampsia, el uso de aspirina a partir de las 12 semanas también favorece o retarda la aparición de la preeclampsia. Bueno, 3 minutos. Unos datos interesantes que podemos también tocar, los pusimos aquí en letras mayores, porque si la paciente tiene los Doppler de las arterias uterinas normales y es hipertensa, es bueno darle seguimiento a las 28, 32 y 36 semanas. Y si la paciente tiene alteraciones patológicas del Doppler de las uterinas, entonces los controles hay que hacerlo a las 24, 28, 32 y 36, recordando que estamos tratando de hacer manejos oportunos. Y el otro aspecto que hemos comentado es la utilidad de dar seguimiento a los factores angiogénicos. Y aquí mostramos, por ejemplo, de manera resumida, el valor que podemos darle en preeclampsia no grave, con embarazo, por ejemplo, de 34 a 36 semanas. Si la relación está por debajo de 110, se puede hacer un seguimiento semanal, pero si esta relación está por encima de 110, entonces se prepara el bebé y se hace la interrupción del embarazo. Pero en el caso de la preeclampsia, fíjense que los puntos de corte, a sugerencia del protocolo del Barcelona Clinic, entonces usted tiene, por ejemplo, en el caso de un bebé que tenga entre 32 y 33 semanas, pero usted tiene aquí la relación por debajo de 655, se puede mantener y repetir en una semana. Pero si esa misma paciente está por encima de 655, ese paciente hay que interrumpirle y preparar el embarazo e interrumpirlo. ¿Por qué se está tratando todo esto? Porque la idea es hacer una intervención antes de que la paciente se complique. Eso es lo que se llama una intervención oportuna. Quiero llevarnos de manera resumida. Número 1,
Y aunque estamos haciendo esto por años y por años, de acuerdo a los organismos internacionales, es importante que retomemos el tema de hacer una adecuada toma de la tensión arterial.